Damos inicio a la sesión. Saludar a los invitados. Hoy día estamos trabajando Comisiones Unidas. Por parte de la Comisión de Medio Ambiente preside la senadora Allende y quien habla por Agricultura, y seguimos tramitando, como fue el acuerdo, las audiencias que fueron solicitadas en segunda instancia, y para ello vamos hoy día a escuchar al abogado señor Lorenzo Soto, a la comunidad mapuche de Mulchen, el lonco señor José Escalona, la organización mapuche por el bosque ancestral, la señora Marcela Lincoqueo, quien además representa a la organización mapuche La Cutún, por los pueblos originarios de la defensa de los territorios ancestrales, regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá, la representante señora Consuelo León, y por Chile Sustentable, la bióloga encargada de biodiversidad, la señora María Isabel Mansur, así como fueron los correos electrónicos solicitados, por favor, que dado que los tiempos son escasos siempre, yo lo lamento, pero es así, que podamos respetar los tiempos del resto para que también exista un espacio de consultas de los senadores. Así que damos inicio con el abogado señor Lorenzo Soto. Hola, buenas tardes. Mucho gusto a todos los honorables senadores y gracias por la invitación. Tengo, señora presidenta, 10 minutos, ¿no? 10 minutos tengo. Ya, trataré de ser breve, aun cuando, bueno, hay muchas materias que me gustaría abordar, pero por las razones de tiempo, traje una pequeña presentación de solo 4 láminas, así que primero quisiera tratar las materias forestales no reguladas por el proyecto. En general, hay que señalar que el proyecto adolece de una visión muy marcada y muy jibarizada, podríamos decir, por la situación de incendios forestales producida en los últimos años. Acerque el micrófono porque no se escucha bien, disculpe. Ok, sí. Como señalaba, una primera cuestión a tener en cuenta es que son las materias forestales que no regula el proyecto. Teniendo en consideración que es un proyecto que crea un servicio, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con la conservación forestal. La conservación forestal, el proyecto considerará normas relativas a la función, y entiendo que tampoco están en el SBAP una regulación, la intención de dejar todo el SBAP en biodiversidad, salvo la que tiene, bajo cuya administración la tiene CONAF en materia de aguas sobre bosques que están insertos en un ecosistema. Y la genética forestal en incendios forestales, lo que me parece una jibarización del proyecto. Pero adicional al artículo 20, inciso primero. ¿Qué significa y cómo se van a establecer estas áreas libres de material combustible? ¿Se va a deforestar si es necesario para evitar que existan estas áreas, o que estas áreas presenten condiciones libres de material combustible? En las zonas críticas se regulan solo como zonas críticas aquellas que tienen contacto con edificaciones o zonas urbanas. Es decir, para el proyecto lo crítico es los incendios cuando afectan al hombre, cuando afectan a población urbana, pero no cuando, por ejemplo, afectan a otros ecosistemas. ¿Por qué no se regula y no se plantea la situación de incendios forestales en relación a la amenaza del ambiente en otros lugares, de ecosistemas, de especies? Solamente se focaliza cuando hay contacto con edificaciones o áreas urbanas. Y bueno, las zonas de interfaz urbano-rural forestal establece o impone ciertas obligaciones y limitaciones, lo que la verdad no queda claro en términos de qué implican esas limitaciones y obligaciones. ¿Son restricciones al dominio, a la propiedad? ¿De qué modo? ¿Cómo? La verdad es que tampoco está claro. Y en cuanto a materias institucionales no reguladas, bueno, se echa de menos algunas funciones que no están en el proyecto, como las funciones sancionatorias. Aquí quiero señalar que, por ejemplo, instituciones como el Cernapescas y el SAC tienen funciones sancionatorias administrativas. ¿Por qué? ¿Quién va a sancionar las funciones de carácter, las infracciones administrativas forestales? Hoy día, la justicia de policía local, que sabemos no es su ámbito de expertise preferencial. Bueno, la participación societaria, la posibilidad de que la institución participe en distintas y se pueda asociar con entidades públicas o privadas, tampoco está, y lo tiene el INDAP y lo tiene el SAC. La asistencia técnica,
muy propia de INDAP y SAC, tampoco la tiene, no la trae el servicio. Y funciones normativas de carácter de regulación de nivel regulatorio a través de regulación e instrucciones que tiene INDAP y SAC, por ejemplo, este servicio no lo trae. Ahora, dentro del proyecto en relación a materia institucional malo, deficientemente regulada, ciertamente que la administración de las NASP. Eso yo creo que es el tema central, donde lo que uno aprecia es una suerte de sacarse el problema encima a través de una disposición transitoria final, que además está pésimamente redactada. Podría extenderme en eso, pero la verdad es que creo que por ahí dice que las áreas del SBAP, del otro servicio, serán aquellas que se creen, tendrá la administración de las áreas cuando se cree el SBAP. De ahí en adelante, pero en el fondo, ¿qué? Los parques nacionales, los santuarios, las reservas, los monumentos que fueron creados antes siguen en CONAF, quedan en CONAF. Ahí hay una dualidad que no se entiende. Y también qué pasa con las reservas forestales. La verdad es que ahí lo que debería ocurrir es que tal vez, se armonicen ambas regulaciones, se pueda legislar conjuntamente para que esto quede bien hecho. Lo mismo en relación a los derechos y garantías que se le deben otorgar a los trabajadores. No resulta razonable que aquí se regule de una manera todo el estatuto laboral para que después se pueda cambiar en el SBAP o viceversa. Por lo tanto, debiera haber una conversación, un diálogo y una coordinación legislativa en relación a la regulación de ambas materias. La fiscalización forestal y las funciones de policía o las de colaborar, que en realidad tienen un contenido indeterminado, también son, creo que, funciones que están deficientemente establecidas. Pero insisto que la administración del SBAP es la piedra angular que genera todos los problemas con este proyecto y que debe estar claramente establecida en uno o en otro. La verdad es que el lugar en que queden, a mí en lo personal, me es más bien indiferente, sino que lo relevante es la mejora o el fortalecimiento que tengan las áreas en sí mismos, que hoy día están muy deprimidas y muy dejadas como el hermano o el primo o el pariente pobre de toda la administración de nuestro patrimonio ambiental y forestal. Eso sería lo que podría señalar. Muchas gracias. Gracias. No sé si dejamos para el final de consulta. Entonces ahora sería el momento de que nos exponga la comunidad mapuche de Mulchen. ¿Está presente? Bienvenido. Entiendo que Marcela Lincoqueo va a hablar el Lonco primero. Don José Escalona, adelante. Mari Lamien, Mari Pupeñi, Mari Compuche, Inche, José Escalona Piñén, Tañilov, Mulchen, Lonco de la comunidad indígena Lof, Moluche, Quimón. Estoy aquí representando parte de nuestra comunidad indígena de Mulchen. Nosotros también como comunidad y como Lonco, ¿cierto?, necesitamos que el Estado siempre respete nuestro quimún, nuestra forma de hacer las cosas, de acuerdo a nuestro Cumimonguén, a nuestra sabiduría mapuche, y respetando, por supuesto, nuestra biodiversidad, nuestra forma de vivir, tanto en lo cultural, en lo espiritual, porque para nosotros también es importante de que el tema de nuestra espiritualidad y nuestra forma de vivir como comunidad indígena se respete desde nuestra concepción de comunidades mapuche, ¿ya? Y por supuesto que el tema que nos convoca sobre el tema de CONAF, a nosotros nos interesa mucho que esta modificación o este nuevo proyecto de ley que se está trabajando acá con los senadores tenga también una pertinencia y una vinculación
de respeto hacia nuestras comunidades y hacia nuestro territorio. Por lo tanto, de acuerdo a eso, nosotros también queremos, como LONCO, queremos expresar de que se haga una consulta a las comunidades indígenas por esta modificación, por este proyecto, ya que los convenios que hay, como el convenio 169, en su artículo 6 y artículo 7, nosotros creemos que de acuerdo a este convenio nosotros tengamos una participación más activa y que sea más vinculante con nuestra cultura mapuche, porque si se va a hacer una modificación a la ley, obviamente que va a ser una medida legislativa que nosotros queremos que se consulte a las comunidades indígenas, para que también las comunidades hagan saber los diferentes puntos de vista y de desarrollo que tenemos con nuestra biodiversidad y con nuestros lugares que son lugares del bosque nativo, que es donde más nosotros queremos que se siga respetando y que no se destruya lo poco y nada que queda. Y creemos que CONAF no ha sido un ente para nosotros que realmente haya tenido un rol importante en la conservación y preservación de nuestros recursos naturales, porque han habido muchos bosques que de a poco han ido desapareciendo y están desapareciendo porque no se han respetado o las grandes empresas no respetan estos bosques que quedan en nuestro territorio. Por lo tanto, si hay una debilidad ya en el sistema para poder modificar este proyecto de ley, nosotros creemos que es importante y exigimos que se haga la consulta a las comunidades indígenas y a todos los pueblos originarios para que desde nuestra cultura y de nuestro quimun, de nuestra sabiduría mapuche, se respete lo que para nosotros es sagrado. El bosque nativo para nosotros es vida, para nosotros el bosque es lo que nos da y respiramos día a día, porque le damos gracias a nuestra Ñuquimapu, porque ella nos da esa sabiduría de la tierra para poder seguir viviendo. La sabiduría del bosque para nosotros es importante y es importante que el Estado también respete este derecho que nosotros tenemos para que nuestras futuras generaciones puedan tener algo en qué ir a visitar algún bosque nativo, porque poco y nada en estos territorios está quedando. Nosotros tenemos en Mulchen y todo lo que es la parte baja del Biobío, como saben, muchas plantaciones de pino y eucalipto, monocultivo. Y ellos están devorando toda nuestra biodiversidad, nuestra agua. El agua ya, hay comunidades indígenas que viven con 300, 400 litros de agua porque los bosques de monocultivo no han dejado agua en los territorios, por lo tanto, todas las vertientes ya se han secado. Por lo tanto, desde ese punto de vista, como mapuche, nosotros creemos que el rol que ha cumplido CONAF ha sido muy débil y no ha cumplido realmente para poder proteger los bosques nativos, lo poco y nada que ha quedado y lo poco y nada que está quedando. Eso, y exigimos, por supuesto, que se haga la consulta a las comunidades indígenas, que se respete el convenio 169. Agradecida la exposición e informarle a la comisión que el día 25 de septiembre se ofició justamente a petición de las comunidades que han solicitado la consulta, tanto el Ministerio de Desarrollo Social como la CONADI se pronuncie frente a la posibilidad de hacer consulta, dado que este espacio, digamos, puede solicitar pero no puede exigir, porque hay un ministerio y hay una CONADI que está, digamos, institucionalmente a cargo de estos temas, y si bien entiendo que Biodiversidad ya hizo la consulta, en el caso de la CONAF efectivamente no se ha hecho, entonces estamos a la espera, vamos a volver a insistir en la respuesta que nos tiene que entregar el Ministerio de Desarrollo Social y la CONADI. No sé si por parte del Ministerio de Agricultura han hecho ustedes también ¿están en lo mismo también? Perfecto, entonces estaremos a la espera de la resolución. Perdón, Presidenta, ¿cuándo dijo que Nosotros habían mandado el oficio? El oficio se envió el 25 de septiembre al Ministerio y a la CONADI Nacional.
solicitando justamente, anexando las consultas que han llegado de diferentes comunidades mapuches respecto a si procede o no la consulta, y es un tema que estamos a la espera de respuesta. Vamos a volver a insistir para tener, ojalá, una respuesta en la próxima reunión. No, que yo, si me permite, yo creo que primero estamos a punto de cumplir un mes, 30 días, debería tener una respuesta. Y lo segundo, que a mí me parece que debería insistirse. Y lo tercero, que me parece que no cabe mucha duda que van a tener que hacer la consulta. Así como lo hizo el Servicio de Diversidad, evidentemente corresponde a un servicio forestal que se haga la consulta. Entonces no entiendo mucho por qué no ha habido una actitud más proactiva para avanzar, porque esto también va a significar un retardo. Entonces tampoco entiendo mucho, sería muy bueno que aquí las autoridades presentes o las futuras que van a venir lo clarifiquen, porque evidentemente que si como yo tengo la convicción de que correspondería hacer una consulta, esto va a retrasar la tramitación del proyecto. Y a mí me llama la atención, digamos, que no se haya hecho hasta ahora, o que no se haya planificado, o que no se haya dado una respuesta formal, incluso un oficio ya mandado hace casi 30 días. Entonces no solo insistiría, sino que además, en caso positivo, como mi impresión es que debiera ser, en cuánto tiempo calculan que lo van a hacer y en cuánto va a retardar la tramitación del proyecto, que eso es lo que a mí me llama la atención. Si quiere, ¿no? Presidenta, comparto lo que señala la senadora Isabel Allende. Creo que primero, de verdad es impresentable que no haya respuesta a casi cumplirse la fecha que la ley señala para las respuestas para esta materia, más habiendo sido hecha la consulta por parte de esta comisión. Segundo, creo que corresponde que insistamos solicitando se nos dé una explicación. Y tercero, más aún habiendo un precedente respecto de esta materia. Insistiremos nuevamente mañana con un nuevo oficio para reiterar nuestra insistencia respecto al tema, porque efectivamente no tenemos ningún antecedente anterior del tiempo que este proyecto se ha estado tramitando respecto de la comisión, digamos, que hubiera tenido alguna indicación del Ejecutivo respecto al tema. No, el año pasado no hubo pronunciamiento respecto a la CONAF propiamente tal, porque esto es un tema que estamos tratando nosotros en esta comisión este año, pero tampoco el año pasado hubo nada. Sería bueno que, ya que está el Ejecutivo acá, saber qué es lo que pasa, si el Ejecutivo sabe algo. Presidenta, haremos en la medida de las posibilidades del Ministerio de Agricultura las consultas internamente al Ministerio del Desarrollo Social a ver qué está pensando con respecto a la procedencia de la consulta indígena, y tanto nosotros como ellos están disponibles para informar al respecto a esta comisión. Perfecto, gracias, Andrés. Entonces, dando ya el plazo para la tercera exposición, que son los pueblos originarios por la defensa de los territorios, están acá. Ancestrales, regiones de Arica, Parinacota y Tarapacá, y nos expone la señora Consuelo León. Adelante, bienvenida. Ya, muchas gracias por la invitación a esta honorable mesa y a los honorables senadores y senadoras. Debo partir diciendo, como estoy mandatada por las organizaciones, a lo menos 16 de las regiones que usted acaba de señalar. La primera solicitud es que lo que señale es que quede en acta, y efectivamente lo que nosotros venimos a solicitar es que se abra consulta indígena respecto del proyecto de ley de CONAF pública, pero además que se haga una relación, entendiendo que esta comisión es mixta, que se haga una relación con el proyecto de biodiversidad, toda vez que en Chile existen diversas normativas que están en correlación. No obstante, esta dispersión normativa no contiene la pertinencia cultural y territorial de los pueblos originarios. ¿Por qué digo esto? Desde la cosmovisión andina, inclusive también si la relaciono con la cosmovisión mapuche, el Cumuñén o la biodiversidad que cada pueblo originario tiene y detenta, y explica la correlación de las fuerzas naturales y explica el entorno, no divide
ni segmenta a la naturaleza, sino que lo contiene y entiende que es un sistema universal. Por lo tanto, para los pueblos originarios es relevante que CONAF tenga una pertinencia cultural, indígena y territorial en el articulado. Si uno ve el proyecto de ley de CONAF, hay una serie de definiciones. No obstante, esas definiciones no están en correlación con los pueblos originarios. Entonces, perfectamente sostenible desde la lógica solamente del artículo 2 del proyecto es que hay una afectación directa según lo perceptuado en el artículo 6 y 7 del Convenio 169. ¿Qué quiero decir con esto? Que de acuerdo a la normativa del artículo 7 del Convenio 169, se señala que los pueblos originarios tienen derecho a establecer las prioridades de desarrollo, pero también tienen harto que decir respecto al medio ambiente. Y CONAF va a estar vinculado al medio ambiente. Dicho esto, también quisiera señalar que el derecho humano llamado consulta indígena es un derecho que detenta a los pueblos originarios. ¿Para qué? Porque, como dice el articulado, viene a prevenir futuros conflictos con las comunidades. No es una instancia de negociación, sino es una instancia donde el Estado, por primera vez, va a entender la cosmovisión de los pueblos andinos y la cosmovisión de los demás pueblos originarios, para que no sean afectados respecto al hábitat, a la relación con los recursos naturales, a la relación con el territorio. Dentro de este contexto tengo que señalar que los pueblos originarios, con distintos nombres y explicaciones, establecen una relación tridimensional. Tienen una relación material, inmaterial y espiritual. Por lo tanto, cuando el lonco José Escalona señala en esta mesa que hay una relación sagrada con el bosque, no está diciendo cualquier cosa. Eso lo reduce desde el Comuimoñén, desde el lenguaje mapuche y lo traduce a un lenguaje castellano. Entonces, es absolutamente relevante que esta consulta se realice para que puedan los pueblos originarios establecer la pertinencia cultural y territorial en el texto y que además el servicio llamado CONAF pueda realmente establecer las políticas acorde a las directrices que establecen los convenios internacionales, en este caso el convenio 169. Pero debo relacionarlo con la Declaración de Naciones Unidas sobre pueblos originarios y con la Declaración Americana, que si bien uno podría discutir si tienen o no fuerza obligatoria, sí establecen lineamientos interpretativos y establecen a lo menos un camino, una ruta para que el Estado de Chile pueda proteger debidamente los derechos humanos indígenas. Dicho esto, hay una necesidad también de las comunidades indígenas, de los pueblos andinos, también de las comunidades mapuches, es que se realice una segunda sesión a objeto que puedan ellos mismos explicarles su visión respecto a este proyecto y la necesidad de que se regule en ese sentido. Eso es lo que vendría a decir. Muchas gracias. De acuerdo a la tabla, entonces entiendo que sigue la bióloga señora María Isabel Mansur. Nos ha acompañado muchas veces en la discusión por mucho tiempo por la organización Chile Sustentable. Así que le damos la palabra a doña María Isabel Mansur. Cuando termine estas exposiciones, entonces le damos la palabra a los distintos senadores y senadoras para que puedan hacerle la consulta a todos y cada uno. Ah, perdón, ¿usted quería decir algo? ¿Cómo agregando la cuestión de aquí? Sería una votación, si usted deja con todo respeto. Hágalo nomás, sin ningún problema. Disculpe, solo tiene que encender el micrófono para que quede grabado, así que con mucho gusto, no hay problema. Perdón, pero como no estaba en la lista y me tocó accidentalmente tener, mientras estaba la presidenta afuera, que decir, así que disculpa, pero adelante. No se preocupe, su conciencia me deja tranquila, porque hay a veces que hay otras personas que no están ni ahí con nosotros, pero dejemos a un ladito. ¿Está bien el micrófono?
micrófono? Sí, sí, ya. Es para la CONAF, no es la CONADI, la CONAF. Bueno, como le digo, buenas tardes, Inche Juanita Millal, yo soy de la comuna de La Granja, represento con mucho orgullo a mi pueblo, nación mapuche, y con esto estoy muy de acuerdo con Milán Miem y también con la señora Consuelo, pero aparte de eso yo quiero para la CONAF, CONAVI, ¿ya? Que por favor, señora presidenta, se lo pido y se lo suplico, a lo mejor me salgo un poquito del contexto, pero me duele el alma de ver en la televisión cómo permite CONAF que puedan, por ejemplo, acribillar, yo digo, pero del fondo de mi piuque, acribillar a la Araucaria. Salió en televisión. Cómo le cortan sus ramas, según ellos, lo podaron. Por favor, se lo pido, para la CONADI, entre medio de usted, señora presidenta, que ya se deje de tanta ignorancia con nuestras plantas, que son medicinales, que son, pero de una cosa que usted no se imagina para el mapuche, cómo duele. Eso nomás es que cuando van a hacer algo de nuestras raíces, de nuestra planta, por favor, que se enteren, que pregunten a los mapuches si se puede, de qué manera podemos cortarlo, no llegar y acribillarlo de esa manera. Eso es nomás. Chartumay. Gracias. Entiendo que ya es sí. Entonces, María Isabel Mansur, muchas usted gracias. Tiene la palabra. Adelante. Muchas gracias. Bueno, agradezco la posibilidad de presentar en las Comisiones Unidas. Como Chile Sustentable hemos estado siguiendo el proyecto de ley de biodiversidad por varios años y hemos estado también ahora haciendo seguimiento al proyecto de Servicio Nacional Forestal y vamos a conversar sobre cómo estos dos proyectos pueden comulgar o conversar, ¿ya? Chile ratificó el Convenio de la Diversidad Biológica en el 94 y ya sabemos que aún no posee una legislación que implemente una conservación de la biodiversidad y también la OCDE dice que Chile no tiene ninguna ley específica de conservación de la naturaleza, la cual es muy importante conservar en Chile. 6 de cada 10 especies nativas están amenazadas y 55% de los ecosistemas están amenazados. Estamos realmente urgidos de sacar un proyecto de ley que conserve la biodiversidad en Chile. Pero sabemos que, y ahí me voy a dirigir a la biodiversidad dentro de las áreas protegidas, las áreas protegidas están bajo distintas normas y a cargo de distintos organismos, y ya se ha dicho en esta comisión que se requiere un solo organismo que esté a cargo de la biodiversidad y las áreas protegidas. Nosotros mantenemos esa posición, creemos que es lo más ordenado. Y esta lámina que se la tomé prestada del Ministerio de Medio Ambiente, donde habla de que las diferentes categorías de áreas protegidas están siendo administradas por diferentes ministerios como Agricultura, Bienes Nacionales, Economía, Educación. Estamos con 16.1 millones de hectáreas, espero estar actualizada, terrestres y 1 millón de kilómetros cuadrados marinos, siendo el 5º país con más áreas marinas protegidas en el mundo. Eso es tremendo, es un desafío tremendo que tenemos de cómo administramos esto. Así que es muy relevante toda la discusión que se ha venido dando aquí en estas comisiones. Y lo que yo voy a hacer ahora es dar un poquito la situación jurídica de las áreas protegidas que se fue sistematizada en este estudio del GEF, el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y el Ministerio de Medio Ambiente, que resume todo lo que nosotros hemos venido trabajando durante muchos años, que es cómo las áreas protegidas están teniendo problemas jurídicos de indefensión jurídica y en qué situaciones están con problemas de caza furtiva y otro tipo de situaciones. Por ejemplo, en este proyecto, en este estudio, las áreas protegidas se señala que se encuentran altamente vulnerables a la realización de actividades industriales en su interior. De 173 áreas estudiadas, que yo me di el trabajo de ir área por área, 73 de ellas, o sea, 42% se han desarrollado o ha habido intenciones de desarrollar actividades industriales en su interior, lo cual es demasiado. Yo pregunté a
la gente de la CONAP de México, la Corporación Nacional de Áreas Protegidas de México, y les pregunté si había actividades mineras, por ejemplo, dentro de áreas protegidas, y me dijeron, será 1 o 2%. Aquí tenemos 42%, casi la mitad de las áreas protegidas donde ha habido actividades. Y voy a dar ejemplos, entre ellos minería, proyectos hidroeléctricos, concesión eléctrica, otorgamiento de derechos de agua, gasoductos, entre otros, obviamente en desmedro de sus objetivos de conservación. También hay problemas jurídicos y todo esto tiene que ver con el saneamiento que se necesita hacer de las áreas protegidas. Si uno ve cada área protegida, y yo resumí aquí, tienen graves problemas jurídicos de dominio, por ejemplo. Nadie sabe a quién pertenecen. Hay problemas de deslindes, de superficie. La superficie con la que fueron creadas en el decreto ya no corresponde a lo que se dice ahora. Problemas de ocupación ilegal, solicitudes de desafectación y litigios pendientes. También, si uno ve otros temas pendientes que tienen que ver con falta de financiamiento, obviamente, con toda clase de actividades ilegales o no autorizadas dentro de áreas protegidas, como extracción de leña y madera, extracción de agua subterránea, recolección de güiro, ganadería ilegal, introducción de especies exóticas, etcétera, etcétera, ya ingreso ilegal de vehículos, animales domésticos. Entonces, las áreas protegidas, cuando uno dice sí, están suficientemente protegidas y están sin ningún problema, eso, la verdad es que esto expone de que no es así. Y estos problemas han seguido por muchos años y la CONAF aún, obviamente, yo creo que no tiene presupuesto para resolver todos estos problemas, ¿no? Y, por ejemplo, así les traje unos pocos ejemplos del Parque Nacional Lauca, y esto es lo que aparece en el estudio. Peligro de desafectación de más de 43.000 hectáreas para actividades mineras, perforación de pozos para extraer agua subterránea por parte del MOP, amenaza de minería, tiene múltiples títulos de propiedad de particulares aymara que no se ha resuelto, ¿ya? Hay caza furtiva de vicuña. Por dar un ejemplo, Parque Nacional Nevado Tres Cruces en Atacama, proyecto minero Aldebarán y extracción de agua para proyectos mineros mediante ductos. Y así sigue, Cipreses también, proyecto hidroeléctrico, ¿ya? No voy a leerlo todo porque es mucho. En el sur, casi todas las áreas protegidas están con utilización de recursos hídricos para centrales hidroeléctricas. Laguna del Laja, Huerquehue, también central hidroeléctrica de Pasada, Villarrica también, central EPRIL, y así sigue. ¿Ya? Es solamente un ejemplo, ustedes tienen los textos, después pueden. También se ha hablado aquí hasta el cansancio el tema del financiamiento. El Estado aporta 53% del presupuesto que requiere la gestión de las áreas protegidas y el resto CONAF tiene que cubrirlo con fondos de concesión y recaudación por ingreso. Su director ha dicho que se necesitan 1.500 guardaparques más y sabemos que es verdaderamente insuficiente el financiamiento que el Estado destina para las áreas protegidas con solo $1,27 por hectárea protegida, lo cual es muy insuficiente comparado con otros países, ¿ya? Entonces, tenemos dos proyectos de ley en este minuto que ustedes obviamente los conocen, el SERNAFOR, Servicio Nacional Forestal, y SBAP, Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, ¿ya? Y los dos hablan de que tendría intuición sobre áreas protegidas, SERNAFOR sobre las áreas protegidas hasta ahora, las actuales, y Servicio de Biodiversidad de todas las áreas protegidas. Entonces, nosotros estamos muy contentos de que este tema se converse acá, se discuta y que estos dos proyectos conversen para ver qué se hace con las áreas protegidas finalmente, que es muy importante, ¿ya? Nosotros esperábamos que el proyecto de biodiversidad, aquí me voy a referir un poco a biodiversidad y después voy a hablar de SERNAFOR, Servicio Nacional Forestal. El proyecto de ley que crea Servicio de Biodiversidad, nosotros hubiéramos esperado que hubiera subsanado las falencias de esta desprotección jurídica, ¿ya? Pero hemos visto que no ofrece una verdadera protección a las áreas y estas quedan permeables a actividades industriales en su interior. Y en algunos casos representa un retroceso de la legislación vigente, ¿ya? Se permiten concesiones sectoriales para actividades mineras, hidroeléctricas y otras a través de la Ley de Bases del Medio Ambiente.
el Código de Minería, que permite actividades mineras dentro de áreas protegidas, y ese proyecto de ley no se deroga en el proyecto SBAP, y también se permiten concesiones turísticas con infraestructura permanente dentro de áreas protegidas por 30 años, que finalmente conlleva a la privatización de las áreas para su explotación. Y el proyecto SBAP tampoco plantea un presupuesto adecuado para las áreas protegidas. Y aquí un ejemplo, por ejemplo, la Convención de Washington habla de que las reservas de región virgen, por ejemplo, deberían ser vedadas a toda explotación comercial y deberían ser inviolables, solamente para investigación científica, ¿ya? Eso es lo que establece la Convención de Washington, pero el proyecto SBAP en el artículo 58, sí hizo un gran avance que dice que se prohíbe en esta área la explotación de recursos naturales con fines comerciales. Estupendo, estamos agradecidos de ese artículo. El artículo 111 también establece diversas prohibiciones como caza, captura, destrucción de nidos, depositar residuos, etcétera. Súper bien hasta acá. Pero, sin embargo, si vamos a los dos últimos incisos del artículo 111, se invalidan estas dos protecciones y estos dos resguardos y se permiten actividades productivas en su interior bajo la Ley 19.300, que pasan a estudio a impacto ambiental, lo cual es un avance, pero la mayor parte de los proyectos son aprobados bajo estudio de impacto ambiental y permite concesiones sectoriales, mineras, hidroeléctricas. Entonces ahí tenemos el choque entre lo que dice la Convención de Washington y lo que podría decir el proyecto de ley de biodiversidad. Muchas de estas cosas van a llegar a juicio, simplemente se está promoviendo que se judicialice el tema de las actividades industriales dentro de áreas protegidas y en algunos casos los jueces dictaminan por la Convención de Washington y en otros casos dictaminan por CIA, ¿ya? Entonces tenemos esta ambivalencia y que pensamos que es muy importante que estemos claros que prevalece. Parque Marino lo mismo, están protegidos por un protocolo de las áreas protegidas del Pacífico Sudeste, de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, también prohíbe actividades mineras dentro de áreas protegidas y tenemos la misma situación que dentro de la legislación del CIA y la Código Minero podrían tener actividades mineras dentro de su exterior. Entonces, y también la Ley General de Pesca y Acuicultura que dice que los parques marinos son solamente para investigación y estudio, ¿ya? Entonces, ¿cómo conversamos estas dos cosas? ¿Ya? Sigo adelante para no... ¿Qué pasa con el proyecto Cernafor? El proyecto de ley de Servicio Nacional Forestal no aborda estas temáticas, ¿no? Solamente ya dije, las áreas antiguas quedan bajo Servicio Nacional Forestal y las nuevas bajo el Ministerio de Medio Ambiente, pero proyecto Cernafor, sabemos que CONAF tiene muchas garantías, mucha experiencia en el manejo de áreas protegidas y que muchas veces la ha defendido, ¿no? Cuando ha habido amenaza de actividades industriales. Soy testigo de eso y estamos muy agradecidos del celo de CONAF para defender sus áreas protegidas. Pero si las áreas protegidas siguen en Cernafor o quedan en CONAF pública, ellos no tienen herramientas jurídicas para defender las áreas protegidas. O sea, quedarían igualmente como están con actividades industriales. Se necesita entonces que se den garantías, ya sea que queden en Servicio Nacional Forestal o que queden en el Servicio de Biodiversidad, en cualquiera de esos ministerios, que las áreas protegidas tengan una protección jurídica, ¿ya? Entonces nosotros no estamos por un lado u otro, no tenemos la varita mágica para decir aquí van a quedar mejor o aquí, pero sí sabemos que donde queden tienen que estar suficientemente protegidas y saneadas de todos los problemas que tienen, que ya dije, desde el linde, de superficie, de ocupación ilegal, ¿ya? Se necesita presupuesto también y si los ministerios quieren bajo su tuición, entonces deberían darle garantías de efectiva protección, ya sea modificar el proyecto de biodiversidad en la Cámara de Diputados, salir de Hacienda y llegar a diputados, o incluir cláusulas en Cernafor donde se les dé la garantía al Sistema Nacional de Áreas Protegidas de que esté jurídicamente protegido. Y la pregunta final, como país, ¿estamos a la altura de este desafío, como lo han hecho otros, de seguir por la senda ya sea de privatizar o de perder este patrimonio
de todos los chilenos a través de concesiones para actividades industriales o mineras en su interior, o estamos a la altura de proteger este patrimonio que es de todos los chilenos. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la exposición. Entiendo que llegó una expositora que sería la señora Marcela Lincoqueo. Señorita, ¿está acá presente? Sí, Marcela. Para darle unos minutos para que pueda exponer lo que traía un documento igual. Buenas tardes. Les doy gracias por la invitación y perdón por llegar un poquito tarde, pero trámites, mucho trámite. En primer lugar, quisiera señalar que un tema que no se ha abordado en la tramitación de este proyecto de ley es con profundidad son los derechos territoriales indígenas. Y eso es grave en cuanto lo que hemos señalado nosotros es que el Estado tiene el deber de consultar a los pueblos indígenas. Es un deber estatal, es una obligación legal, porque es la ley internacional la que exige ese deber. Le adjunté una carta sobre una solicitud que hicieron unas comunidades indígenas en el sur, en que éstas señalaban que debido a que existe un vasto territorio de áreas protegidas colindantes con comunidades indígenas, sería indispensable efectuar la consulta. Pero lo que responde ahí, y si ustedes lo ven, lo revisan, la respuesta que da el ministro de Agricultura es que señala que eso no sería posible porque el proyecto de ley en sí de servicio forestal no se enfoca en las áreas protegidas porque la conservación estaría a cargo del nuevo servicio de biodiversidad. Entonces, acá existe una disyuntiva porque el Ministerio dio como respuesta de que las áreas de conservación iban a quedar en el servicio de biodiversidad, pero en la tramitación del proyecto de ley actualmente se eliminó ese artículo. Por lo tanto, ¿en qué quedamos? Porque si CONAF va a continuar con las áreas protegidas, no se va a efectuar consulta indígena de las áreas protegidas. Entonces hay una transgresión grave. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. El Ministerio dio como respuesta argumentando que no se iba a efectuar consulta indígena porque las áreas protegidas iban a quedar en el nuevo servicio de biodiversidad. Y en este sentido, a nosotros nos gustaría que el ministro tenga una respuesta acá para que aclare esa situación porque es completamente ambigua y nos deja en una nube, en una disyuntiva que no podemos resolver. Porque las áreas protegidas son indispensables para los pueblos indígenas. Si eso, además, creo que acá se solicitó al Ministerio, y el Ministerio, por el hecho de realmente el Ministerio efectuó una solicitud de efectuar consulta indígena, pero por lo que vemos no hizo ninguna tramitación, o sea, no hizo un oficio ni, tiene que emitir un pronunciamiento en la Subsecretaría de Desarrollo Social y eso no existe. Entonces, a nuestro parecer, eso es grave. Entonces, lo que nosotros queremos es que el ministro dé respuesta clara a esa solicitud que estamos haciendo al respecto. Por otra parte, el proyecto en sí habla de territorios,
cuando se habla de territorio, estamos hablando de algo mucho más amplio para los pueblos indígenas, porque cuando se habla de territorios, se habla de hábitat, porque en el concepto del convenio 169 se incorpora el concepto de hábitat en el territorio, por lo tanto es mucho más amplio. Y eso no se está viendo en el proyecto de ley. O sea, no se está efectuando consulta indígena y se está argumentando que no se va a hacer consulta indígena porque no afecta territorio, pero en el proyecto dice territorios, y cuando le consultamos al ex director ejecutivo de CONAF si el proyecto iba a efectuar programas en territorios indígenas, el director ejecutivo señaló que sí. Por lo tanto, sí existe afectación sobre territorio indígena. Eso para que quede claro. Y por otra parte, también señaló el director ejecutivo que este proyecto en realidad no tiene por objeto regular o hacer una mejor regulación del nuevo servicio forestal. Solamente tiene, así lo dijo tal cual, cambiar de nombre a CONAF de privada a pública. O sea que en sí toda la tramitación de este proyecto ha sido para mejorar el proyecto, pero en definitiva ha terminado igual como estaba. Creo que hay que ser sinceros, el ministro tiene que sincerarse en cuanto a cuál es el objetivo real de este proyecto, y por lo que nosotros vemos es simplemente cambiar de nombre de CONAF privada a pública. Y otro tema más queda el tema de las funciones. Según lo que señaló el director ejecutivo de CONAF, esto era muy poco probable que se mejorara la regulación, la fiscalización, la protección, porque eso implicaría realizar un proyecto mucho más acabado y que en realidad necesitaría de una tramitación mucho más extensa. Entonces, no se entiende cómo acá están haciendo indicaciones y observaciones al proyecto si en definitiva va a terminar tal como ingresó. Entonces, lo que nosotros queremos en definitiva es que el ministro se sincere acá y diga cuál realmente es el objetivo del proyecto, que a nosotros se nos dio a entender que era solamente cambiar la entidad jurídica de CONAF. Tengo más, no alcancé a entregar el... a ver. Era mucho. Bueno, le voy a contar así. Revisando el proyecto de ley, viendo las observaciones que hizo la OCDE, mucha gente, bueno, no voy a decir mucha gente, pero vimos que varias personas acá que fueron invitadas señalaron que el proyecto mejoraba el servicio forestal, pero por lo que nosotros vemos, la OCDE señala que se requiere un... Sí, voy a esperar un poquito para... Ya. Al señalar CONAF que el proyecto no era regulatorio, que en realidad era algo simplemente de cambiar de nombre, nosotros pensamos que este proyecto de ley no se adecúa a las recomendaciones efectuadas por la OCDE. La OCDE señala claramente en su informe sobre evaluación del desempeño ambiental en Chile que se requiere, y señala textual, se deberá llevar adelante una reforma profunda. Ese es el principal mensaje del informe del
desarrolló la OCDE. Y a nuestro parecer, este proyecto de ley no se adecúa a las recomendaciones de la OCDE. Tampoco se adecúa cuando la OCDE señala que se requiere que las comunidades indígenas participen en los procesos de toma de decisiones. También vulnera esa recomendación que hace la OCDE. Cabe señalar que este servicio no se adecúa a las recomendaciones de la OCDE, por lo cual es urgente una reforma profunda para elevar el estándar de protección y conservación como se requiere. Por otra parte, revisando el proyecto de ley, nos hemos dado cuenta que el proyecto modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones, estableciendo medidas que conllevan a una afectación de territorios indígenas. El nuevo servicio forestal tendrá la atribución de evaluar el territorio para elaborar un mapa de prioridades de protección, donde a su vez identificará zonas críticas de riesgo forestal. A través de este mapa de diagnóstico, el Servicio Forestal elaborará planes nacionales y regionales de protección y prevención. A través de estos planes se definirán polígonos denominados zonas de interfaz urbano-rural. Con esto se modifica la Ley General de Urbanismo y estas zonas de interfaz en sí establecerán limitaciones, o sea, estas zonas de interfaz en el fondo van a intervenir el territorio. Por lo tanto, y lo dice el mismo proyecto, van a afectar la actividad urbanística y forestal. Considerando que las regiones forestales son donde más población mapuche existe, donde más comunidades habitan, es que señalamos que estas zonas de interfaz van a provocar un impacto específico sobre territorios indígenas, es decir, van a conllevar a una afectación. Ahí hay una imagen que ustedes pueden ver de un incendio forestal que se desarrolló esto en Temucuicui, el 11 de marzo del 2015. Ahí Jorge Huanchuyán efectúa un relato donde él señala cómo un incendio urgía que se llegara a la brigada de CONAF, y él señala que tenían que combatir solos el incendio. Y ellos reclaman porque Forestal Arauco está colindante con ellos y siempre tienen este problema de incendios forestales. Entonces, y nosotros estamos colocando una situación de las muchas que hay, de testimonios que tenemos de problemas, contaste que existen en territorios mapuche, en todas las regiones forestales. Estas zonas de interfaz van a afectar estos territorios. Si realmente se va a hacer una evaluación del territorio, va a haber una afectación directa sobre los territorios indígenas. No solamente del territorio mapuche, también en el norte. Porque nosotros tuvimos una entrevista con el Ministerio de Vivienda sobre este proyecto y ellos señalaron que en el momento en que teníamos la entrevista se daban cuenta que iba a afectar territorios indígenas y que eso no se estaba viendo acá en profundidad, porque en el fondo, al no haberse efectuado consulta indígena, no se pudo hacer visible la afectación de los pueblos indígenas. Para eso es la consulta previa, para ver y hacer visible la afectación. En este caso ni siquiera se requirió de un pronunciamiento del Ministerio de Desarrollo Social. Y las plantaciones forestales atraviesan comunidades entre las regiones de O'Higgins y Los Lagos. La papelera CMPC es una firma que tiene la mayor injerencia en la zona de conflicto. A través de Forestal Mininco y en Chile administra aproximadamente 750.000 hectáreas de territorio entre las regiones de O'Higgins y Los Lagos, atravesando 103 comunas y 358 comunidades.
estamos hablando que está atravesando plantaciones forestales 358 comunidades, solo de Forestal Mininco. Esto según los propios datos del informe anual de SMPC. A esto se debe sumar la Forestal Arauco, que también atraviesan comunidades como las de Temucucuy, Maciza y las plantaciones de pequeños y medianos propietarios que colindan con las comunidades mapuche. Y como ven ahí en el mapa, y si buscamos un poquito las, digamos, limitaciones que hay, la afectación que existe sobre todo el territorio, y creemos que es importante que se haga una consulta indígena, porque siendo esta una norma legal, se requiere consulta indígena, pues que existe una afectación directa del territorio de los pueblos indígenas y en especial del territorio mapuche. Eso sería. Muchas gracias. No sé si hay algún senador que quiera dar alguna opinión al respecto. Senadora. Muy breve. Yo quiero, reiterar lo que se acordó, que es importante porque efectivamente, si escuchamos a nuestros invitados e invitadas, coinciden, distinto fue el enfoque, digamos, de Marisa del Mansur, que estaba más bien enfocada, en otro aspecto, pero en la necesidad de la consulta. Entonces, a mí me resulta dos cosas. Primero, yo creo que es fundamental el oficio que ya acordamos, reiterando, porque es fundamental para saber cómo vamos a continuar, cuál es la posición del Gobierno a través del Ministerio de Agricultura y otros, si efectivamente, no sé, si han hecho una consulta al Ministerio de Desarrollo Social, si ya se han planteado que debe haber una consulta indígena, porque llama la atención. Evidentemente que la minuta que nos entregaron o las cartas que se enviaron, la respuesta fue bien taxativa en ese momento, porque hasta ese momento, tal como estaba concebido, la verdad es que todo lo que era áreas protegidas pasaba a la futura creación del servicio de biodiversidad y áreas protegidas. Y en ese sentido, digamos, se dio esta respuesta. No sé, como hubo una tramitación en la Cámara y de alguna manera ese artículo 9 transitorio cambia un poco que además entiendo que la idea, o por lo menos el Gobierno así lo cree, que hay que eliminarlo, digamos, y por lo tanto, y hay acuerdo entre el Ministerio de Agricultura y el Ministerio del Medio Ambiente, por lo tanto, no solo las futuras áreas protegidas, sino las pasadas, creado el servicio a partir de un número de años, son 3 años cuando ya el personal y todo, en fin, se reintegre, van a pasar a quedar bajo el cuidado del Servicio de Diversidad y Áreas Protegidas. Entonces yo entiendo la posición que nos plantea, decir, bueno, esto era así, pero con el cambio de la Cámara de Diputados les baja la duda y yo creo que es súper importante clarificarlo. Eso es lo primero. Y lo segundo, que también es importante que el Ministerio de Medio Ambiente, no está la ministra, pero entiendo que está el asesor el legislativo de la ministra, también un poco se pronuncie, porque acá sigue habiendo como una sensación de se superponen, tramitamos los dos en paralelo. La ministra fue bien clara en su posición y defendió la creación del Servicio de Diversidad y Áreas Protegidas como un servicio único, descentralizado, con la capacidad de hacerse cargo de todo lo que son las áreas protegidas de nuestro país y sus recursos naturales. Entonces yo creo que es bien importante también tener de manera explícita nuevamente un poco la posición que tiene el Ministerio de Medio Ambiente, porque aquí se dicen, digamos, como elementos que quedarían como en la confusión, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Y yo creo que eso es súper importante que se termine de clarificar. Para ir cerrando, solamente comentarte que antes que tú llegaras ya las organizaciones indígenas habían planteado efectivamente, tanto del norte como del sur, que la preocupación de ellos es el tema de la consulta y lo que respondimos es que esta comisión solicitó al Ministerio de Desarrollo Social se pronuncie frente al tema, lo mismo que a la CONADI, mandamos 2 oficios, no hemos tenido respuesta y nos menciona Agricultura que también van a hacer lo suyo respecto de pronunciarse. Es importante aclarar, sí, que el proyecto de Senafor en esta comisión ha recibido 318 indicaciones al proyecto y 318 indicaciones que por un lado son senadores de toda la Cámara, pero también del Ejecutivo. Entonces entendemos que esas 318 indicaciones van a hacer que el proyecto no solo sea nominal, no sea un cambio de nombre, sino que tenga
mejoras sustantivas, no solamente porque CONAF merece ser un servicio público, sino que porque hoy día evidentemente hay que mejorar su gestión, modernizarla y hacerla más eficiente. Entonces, todos los que estamos acá esperamos y estamos contribuyendo para que efectivamente eso ocurra, que no solo sea un cambio nominal, porque eso sería lo más simple y no requeriría ni siquiera que nos estemos juntando, sino que, y justamente se agradece, no me voy a olvidar del tema más bien de fiscalización, porque dado que yo estoy también en la Comisión de Senapesca, efectivamente son áreas que nosotros incorporamos para poder también darle cierta agilidad a un servicio que no solamente debe cuidar, sino también fiscalizar. Así que no sé si el Ejecutivo, antes de cerrar, ninguna opinión, darle gracias a todos los que hoy día participaron. Senadora. Sí, quizás la última cosa sería conveniente oficiar o invitar al Ministerio de la Vivienda que viniera y se pronunciara, porque esto justamente relaciona a la interfaz el tema del territorio. Yo creo que es bien necesario también despejar. Sería adecuado si pudiese contemplar también que viniera el Ministerio de la Vivienda. Nos queda teníamos planificado una próxima sesión de Comisiones Unidas para seguir escuchando a algunos expositores que están pendientes y están invitados, así que vamos a hacer todo lo posible, porque a mí también me parece que es importante que venga el Ministro de la Vivienda. Ya lo conversamos anticipadamente, pero es bueno que lo haga. Le vamos a dar primero la palabra a la senadora que solicitó opinar y después a las personas que solicitaron la palabra. Sí, gracias, presidenta. Muy breve también. Yo creo que, y aprovechando que están los representantes también del Ministerio del Medio Ambiente y del Ministerio de Agricultura, yo creo que falta cierta claridad respecto del Ejecutivo, porque hemos tenido una serie de reuniones, ahora ya en Comisión Unida, y efectivamente creo que hay brechas que están impidiendo seguir en un debate que permita sacar adelante finalmente los dos servicios. Yo creo que acá se involucra también directamente el SBAP. Por un lado, el tema laboral. Yo creo que eso tiene que clarificarlo el Ejecutivo, porque lo que se ha hecho se trae a la mesa, es parte del debate, pero creo que no avanzamos. Ahí creo que Agricultura tiene mucho que decir. Y el tema de la consulta indígena, sin duda que me parece que, de acuerdo a los antecedentes de los que disponemos, es un ejercicio que se debería hacer. Y también esa otra definición, ahí ya entra el Ministerio de Desarrollo Social, pero quienes tienen que liderar esa consulta a nivel del interior del Ejecutivo son los dos ministerios que están liderando los dos proyectos de leyes para la creación de estos dos servicios, porque lo que no nos puede ocurrir es que terminemos con servicios aún más segmentados. O sea, el objetivo de crear estas dos institucionalidades efectivamente es que haya un desarrollo, una mirada más integral, coherente, primero respecto al punto de vista de la conservación, cómo entendemos y usamos las áreas silvestres protegidas, y creo que hoy día hay temas que quizás han impedido darle continuidad. Entonces veo que nos puede seguir ocurriendo esto, lo hemos hablado, presidenta, en las futuras conversaciones. Creo que la próxima reunión, yo adhiero al tema de los oficios y todo, se requiere una definición clara, al menos en estos dos ámbitos, para ver cómo lo continuamos. Y que tiene que haber una conversación también respecto, más allá que el SBAP va con otro nivel de avance, pero tenemos que hacerlos que sean armónicos. Y las conversaciones que hemos tenido hasta ahora, yo veo que incluso nos vamos distanciando de los propósitos originales, porque si no lo que vamos a hacer es seguir segmentando, y en Chile nos acostumbramos a eso, por 30 institucionalidades que ven el tema del agua, que hace el recurso más estratégico a futuro, el tema forestal, el patrimonio forestal es parte de lo que va a ser también la CONAF pública, por eso a mí me hace sentido obviamente una consulta. Entonces es solo un llamado al Ejecutivo a asumir un rol, porque creo que el silencio en estas materias nos está ayudando a sacar adelante el proyecto. Y algunos temas, bueno, lo decía el abogado Lorenzo Soto, cambio climático, dendroenergía y el tema de las reservas forestales, obviamente que es algo que, si una legislación va a ser de cara al siglo XXI, no, lo entiendo así, y ya lo especificó el proyecto. Gracias, presidenta. Sí, senadora. Senador. Gracias, presidenta. Estaba roto. Primero agradecer la invitación y escuchar a todos nuestros invitados. Pero yo quiero poner énfasis en un tema que me tiene preocupado, porque CONAF está de Arica a Punta Arenas y aquí hablamos de bosque. Y esto es mucho más que bosque, es mucho más que el sur, es todo Chile. Y las regiones no son iguales.
las realidades no son iguales, las áreas productivas de cada región son diferentes. Y por lo tanto yo quisiera también que en el futuro podamos tener gente del norte exponiendo las realidades, en qué nos afectan, cómo nos afectan y cómo podemos resolver. Porque esto está centrado de Santiago al sur. Todas las conversaciones que yo he estado aquí en la mesa no miran al norte, es como si el norte no existiera para este tema. Y la verdad de las cosas es que CONAF, en el norte al menos, ha hecho una muy buena labor en todo lo que hemos conversado acá. Y por lo tanto, yo quisiera pedir que a futuro no se olviden que de Santiago del Sur no es Chile. El país es distinto. Desde la época de los incas, el mineral o los minerales en el norte se trabajaba y es nuestra riqueza. Nosotros no queremos perder esa potencialidad, tenemos que cumplir con las normas, eso está más que claro, pero no nos queremos que, por lo que explicó usted recién, nos encasillen también a nosotros en ese mismo tema, porque Antofagasta, Atacama, Iquique mayoritariamente, tenemos un tema minero muy arraigado y algo que no nos van a poder sacar de la noche a la mañana. Por lo tanto, yo quiero poner énfasis en eso de que no se olviden que CONAF está de Arica a Punta Arenas y por lo tanto también necesitamos que se nos escuchen a la gente del norte en esta materia porque estamos, a mi modo de ver, nos están dejando de lado y después nos van a aplicar una norma y una ley que es para el sur de Chile que tiene que ser aplicada en el norte también y eso no va a ser algo bueno para nosotros. Eso no va, presidente. Porque abierta el espacio para que pueda proponer durante la semana algunos expositores del norte que representen también las inquietudes de ellos. Sin más que tratar... perdone. Mire, nos quedan 7 minutos para cerrar, entonces ya. Perfecto. Se va a realizar una nueva sesión y siendo fiel a lo que me comentaron, yo quisiera que en la próxima sesión pudieran concurrir las organizaciones y comunidades indígenas que tienen harto que decir respecto al proyecto desde la lógica de los pueblos originarios andinos, que puede distar a la integridad cultural de otros pueblos, no obstante hay ciertos lineamientos de conservación y protección del medio ambiente que tienen todos los pueblos y que es importante que se considere en esta tramitación. Toda vez que todavía no se resuelve la consulta por parte del Ejecutivo. Entonces sería importante esa instancia. Sí, responderte en ese contexto, que también para que sepan todos por un tema de transparencia, que los invitados para la próxima comisión ya están citados. Eso no implica que nos reunamos y que quizá hagamos una comisión especial para ver el tema, efectivamente, la consulta con presencia del Ministerio de Desarrollo Social. Había pedido a Andrés la palabra ya 1 minuto y después cierra Andrés. Sí, lo que pasa es que las comunidades y organizaciones, sobre todo el sur, de la Araucanía, Biobío, nos señalan que no van a validar este proyecto de ley, este nuevo servicio forestal, si el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente no aclaran el tema de la consulta indígena de las áreas protegidas. Entonces, por eso creemos que es indispensable que se efectúe una sesión especial con los representantes de estas regiones para que se pueda aclarar un tema que estamos hablando de un servicio que es para los próximos, ¿cuántos años más? De futuro. O sea, acá mismo se está hablando de un Consejo de Política Forestal que está hablando de una visión al año 2035. Entonces no podemos estar haciendo cosas ambiguamente, o sea, tramitaciones que no se tiene claridad del objetivo y de los derechos de los pueblos indígenas no están claros acá. Entonces, por eso es indispensable que quede claro y el Ministerio clarifique su posición y que lo haga frente a los representantes indígenas. Eso es, lo exigimos. Gracias. Del Ministerio de Agricultura. Gracias, Presidenta. Quisiera consultarle por su intermedio a los convidados cuáles, a su juicio, son las normas del proyecto de ley propiamente tal o de las indicaciones presentadas por el Ejecutivo antes del 8 de octubre recién pasado que, a su juicio, ameritan
que deba hacerse una consulta indígena. Está clarita la pregunta, digamos, ¿cuáles son las normas que, en juicio de ustedes, afectan, digamos, a la población indígena, como para también llevar algunos antecedentes a la hora de conversar con el Ministerio de Desarrollo Social? En primer lugar, es el tema del territorio, el concepto de territorio aplicado en el proyecto de ley. Eso, a nuestro parecer, el Gobierno, el Ejecutivo no lo analizó. El mismo hecho de que no haya hecho un pronunciamiento o haya requerido si era determinante efecto a la consulta a la Secretaría del Desarrollo Social, nos pone en jaque, o sea, no hay claridad sobre eso. Y a nuestro parecer, el concepto aplicado en el proyecto de territorios implica mucho más si lo analizamos con el convenio 169. Por otra parte, la modificación que se hace a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, a nuestro parecer y al parecer de la ley internacional, sí afecta directamente a los territorios indígenas cuando señala que va a aplicar zonas de interfaz urbano-rural forestal. O sea, el mismo proyecto de ley señala que se va a efectuar una intervención del territorio. Y ahí hay territorio mapuche, comunidades que en el derecho internacional, incluso si esas plantaciones están colindantes con comunidades, corresponde efectuar consulta indígena. En ese sentido, nos gustaría que se pronunciara el ministro de Agricultura para que clarifique esto frente a los representantes de las comunidades del sur de Chile. Bueno, yo lamento, pero son ya casi las 2, es momento de cerrar la sesión. Nosotros estamos trabajando ya desde las 11 de la mañana. Sí, es importante aclarar, porque yo también estoy en la Comisión de Urbanismo, digamos, de Vivienda, que creo que es necesaria una conversación con el Ministro de Desarrollo Social, con el Ministerio de Vivienda, pero ojo que los planes de interfaz tienen un sentido, que es específicamente proteger a las comunidades que colindan las ciudades en el términos de que hayan plantaciones forestales. Y en ese sentido, como los planes, como bien lo dijo el senador Proes, cada territorio tiene su particularidad. Los planes no van a ser generales, son planes propios de la localidad. Por ejemplo, yo que soy de la Araucanía, efectivamente nuestra región tiene prácticamente todas sus comunas de Mayeco con forestación exótica colindante a la ciudad. Y prácticamente lo que hay que hacer ahí es planes casi en todo Mayeco, orientados a dejar una zona, cierto buffer, que permita la seguridad de quienes habitan ese territorio, porque evidentemente un incendio forestal de magnitud en esos cerros de Nahuelbuta, les aseguro que ni con todos los recursos habido y por haber se quema el pueblo entero. Entonces, ese es un poco muy general, porque yo no soy experta, pero quiero plantear un poco que ese es el sentido ahora. Efectivamente hay que conversarlo, pero tiene un buen sentido, que no corra riesgo nuestra población, principalmente mapuche, como tú dices. En Cholchol, por ejemplo, todo el pueblo de Cholchol está rodeado de comunidad indígena. Entonces, habiendo, por ejemplo, plantaciones forestales ahí entre medio, también corremos un tremendo riesgo de entrar a catástrofes como las que ya vimos hace unos veranos atrás, que fueron horrorosas. Entonces, hay harto que discutir. Un minuto, por favor, porque si no, no vamos a... Con respecto a la pregunta que hacía aquí el señor del abogado del Ministerio de Desarrollo, ¿no? Agricultura, perdón, disculpe. Bueno, lo que yo quiero también, con respecto a lo que estaba comentando Lala Mien sobre el tema de la consulta, que es importante que se haga la consulta porque, bueno, la conexión del bosque nativo, del bosque y la biodiversidad tiene una conexión directa y espiritual con las comunidades indígenas. Y sobre todo nosotros, las autoridades ancestrales, nuestra Mache, nuestra Huentuchefe, donde van a la recolección de diferentes tipos de lagüeno, medicina mapuche, ¿ya? Entonces, cuando se va a sufrir y va a haber una afectación directa al territorio y a nuestra biodiversidad y a nuestra subsistencia como pueblo, es necesario que se le tome y que se haga la consulta para que las comunidades indígenas y las autoridades ancestrales de nuestro territorio también expresen y se conozca que aquí va a haber una afectación directa al corazón, al piuque de nuestra Ñuquimapo y de nuestra
y de nuestra subsistencia como pueblo mapuche. Por ende, es importante no tan solo que se protejan las áreas protegidas, lo que queda, sino que se conserve, pero también aquí tiene que haber una participación activa, muy activa, del Ejecutivo para que nuestras comunidades, nuestra gente de nuestros territorios también tenga una participación directa en esta protección de las áreas protegidas de la biodiversidad. Porque nosotros como pueblo tenemos una conexión espiritual con todo lo que nos rodea, no tan solo ciertas áreas protegidas, para nosotros lo es todo. Todo es parte de nuestro ser, de nuestra forma de vivir, de nuestra forma de convivir. Por lo tanto, desde ese punto de vista y de la cosmovisión de nuestro pueblo mapuche y también de los pueblos originarios, porque aquí todos los pueblos originarios vivimos y estamos conectados con nuestra Ñuqui Mapu para la subsistencia, tanto espiritual como también para la subsistencia de la alimentación y también donde nosotros, como pueblo, nuestra machi, ¿cierto?, va a buscar en la huel la medicina mapuche para nuestra subsistencia como pueblo. Eso. Sí. Gracias. No habiendo nada más que tratar, cerramos la sesión. Gracias. (14:04) culmina entonces de esta forma esta transmisión en vivo y en directo que hemos llevado hasta sus pantallas de la instancia unida tanto de Agricultura como Medio Ambiente. Esto comenzó temprano, recordemos, con la citación de forma única de la instancia de Agricultura respecto a la problemática en la zona de Torres del Paine y también sobre la votación de indicaciones para el proyecto de etiquetado de leche. Posteriormente también tuvimos la oportunidad de escuchar esta instancia unida respecto a lo que ustedes acaban de escuchar a propósito de la creación de la nueva CONAF, Servicio Nacional Forestal. Adelante, senador. Tratar de mantener el nombre. Hoy día ha sido una sesión que termina con la CONAF. Partimos con la situación de Magallanes hoy día en la mañana, que nos viene a exponer la dificultad que tienen los productores de ovejas y de bovinos respecto a un aumento de la población de pumas y guanacos. El caso de los pumas, pueden imaginarse lo que implica. Algo atípico en el resto del territorio. Muy atípico, la verdad es que los citamos con urgencia porque plantean ellos que hace 10 años ha ido en aumento y hoy día tienen una pérdida cercana al 15% de masa ganadera ovina y bovina, que entendemos que hay que ver cómo arreglar esto, porque por un lado están los parques nacionales. Aquí hoy día comentaba el representante de todo el sector turismo, que trae un tremendo aporte económico a la región y al país, pero por otro lado, cómo sobrellevamos estos parques nacionales sin cerco, porque son enormes, con los pequeños propietarios que viven alrededor. Y hoy día estamos viendo una comisión unida, o sea, una comisión de trabajo, en realidad, agricultura, en el 13 de diciembre, en Aysén, donde vamos en Magallanes, donde vamos a esperar el SAC y CONAF para ver cómo acordamos esto, y queremos ver también cómo es la legislación comparada Argentina. Un tema que pasa por presupuesto también, lo decían. Pasa por presupuesto, también pasa por política pública y también pasa por tema legislativo, porque efectivamente nosotros llevamos, digamos, a mucha población a colonizar la zona, lo dijeron ayer. Hoy día en la mañana, el año 77, comienzan las primeras entregas de terreno, y además el gobierno los hace firmar un compromiso a proteger la fauna y la flora. Y claro, se protegió, pero no nos olvidemos que hubo un incendio de 16.000 hectáreas en el Torres del Paine, que implicó que mucha alimentación que había en el territorio para esta fauna existente desapareció, y uno de los motivos probablemente para que ellos bajen, ¿cierto?, a los terrenos que no son parque y que son habitados por personas, es la búsqueda de alimentos. Entonces es muy complejo y es algo que uno podría decir que está tan alejado de Santiago, pero hay gente que hace patria en Magallanes y hay que ver cómo le ayudamos. Aprovechando que estamos con la senadora Carmen Gloria Avena, titular de la Comisión de Agricultura, se va a sesionar esta semana, usted también lo esbozaba en la citación de primera hora, respecto al tema de etiquetado de productos lácteos. La idea es poder esta semana poder
avanzar y zanjar ese tema? Así es, hoy día alcanzamos a votar 2 artículos y la idea es reunirnos entre martes y miércoles en el Senado en Valparaíso, terminar la votación y poder efectivamente cerrar el proceso del proyecto y pasarlo a sala para su última votación. Porque la próxima semana además es regional. Y lo último, senadora, sobre esta instancia unida, se fue insistente el ojo crítico de parte de los invitados el día de hoy a propósito de la consulta indígena, un tema donde el Ejecutivo al menos plantea que se delinee, que no sea una crítica tan abierta y que quizás que se definan los puntos sobre los cuales hay observaciones. Es muy complejo porque hay un pronunciamiento del gobierno anterior, del ministro anterior de Agricultura en torno a no hacer consulta indígena porque las áreas silvestres protegidas en el proyecto que entrega la expresidenta Bachelet estaban en el ámbito de la biodiversidad. Hoy día, después que sale de la Cámara de Diputados, ese artículo 9 se deroga y las áreas protegidas pasarían a CONAF. Hoy día estamos con más de 300 indicaciones al proyecto que vamos a empezar a trabajar en el mes de noviembre, pero necesitamos efectivamente reforzar dónde quedan las áreas silvestres protegidas finalmente para poder delimitar si es que se concurre a una situación de consulta indígena o no, porque de eso depende. Y hoy día plantean también el Ministerio de la Vivienda en torno a lo que van a implicar estas zonas buffer, estas zonas intermedias que se van a manejar de tal manera de impedir, una forestación excesiva que implique riesgo para la población. Todos los chilenos sabemos lo que ocurrió en la 7ª región con los incendios forestales, prácticamente el bosque adentro de la ciudad, cuestión que puede ser muy bonito, muy productivo, pero que atenta contra la seguridad de los vecinos y por lo tanto yo creo que esa es una indicación y un artículo muy importante del proyecto que implique una planificación territorial que resguarde principalmente la vida humana. Así que tenemos harto que trabajar y esperamos la respuesta del Ministerio de Desarrollo Social en cuanto a la consulta indígena, que la hicimos el 25 de septiembre, estamos a la espera de los resultados. Agradecemos a la senadora Carmen Gloria Avena, la dejamos en libertad de acción, puesto que la actividad legislativa, al menos en este lugar, en el Salón de los Presidentes, va a continuar. Son pasados las 2:10 de la tarde, a eso de las 15:30 horas vamos a estar nuevamente en vivo desde este lugar con una citación, en esta oportunidad, de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, quien se encuentra analizando el proyecto de ley respecto a la votación de indicaciones, ya incluso del Instituto Nacional de Derechos Humanos como el mecanismo nacional contra la prevención de delitos de la tortura, tratos penos, tratos crueles, inhumanos y otros. Lo cierto es que esta transmisión de sesión de comisión desde las 3:30 de la tarde al menos, con la Comisión de Derechos Humanos, va por nuestra señal principal, pero paralelamente, como ha sido la tónica de esta jornada, desde las 3 de la tarde ya vamos a estar con sesiones de comisión, puesto que también se están desarrollando otras instancias de forma paralela, por ejemplo, relativas al presupuesto, que estarán vía streaming en el tv.senado.cl y recordándoles que también, posterior a esa Comisión de Derechos Humanos, vamos a estar empalmando con Aula Segura, este proyecto que ha dado tanto que hablar a propósito de la contingencia en la Comisión de Educación. Hasta las 8 de la noche al menos está proyectada, también casi empalmando con una nueva edición de Senado Noticias Central. Nosotros, como siempre, les agradecemos su compañía, los invitamos a que permanezcan en sintonía de nuestro canal. Este lunes 22 de octubre aún tiene mucha actividad legislativa para poder compartir y que usted pueda hacerle seguimiento respecto a la actualidad aquí en Santiago.